I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy concluimos nuestra sección de un tema en tres partes, tema la salvación, y hemos visto cosas bastante importantes e interesantes respecto de este asunto. Hemos visto cuándo somos salvos y cuándo recibimos el Espíritu. La salvación y el Espíritu en la vida del creyente llegan en el mismo instante y facultan lo que se llama el nuevo nacimiento, donde ahora la meta es el crecimiento. Nuevo nacimiento, la meta, crecimiento. Resultado final, para ya la incorporación a la plena vida eterna, la glorificación. Esa es la etapa final en la vida del creyente. Hemos visto que esto de la venida del Espíritu Santo en la vida del creyente al momento de la salvación para hacerlo nueva criatura se denomina la regeneración, que es un suceso, es decir, es un hecho que ocurre que activa un proceso, vale decir, la santificación o el crecimiento en la vida espiritual. Y vamos a tratar de responder a la última de las tres preguntas, que pareciera la más básica, que es una pregunta doble en el fondo, pero que no por eso no reviste importancia observarla. Y sería lo siguiente, y este es el título de la meditación de hoy: ¿puedo hacer algo para obtener la salvación? ¿Y puedo hacer algo para mantenerla? Entonces, ¿puedo ganar y mantener la salvación? Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Después vamos a observar un versículo o un pasaje en Filipenses y después vamos a ir a Hebreos. ¿Bien? ¿Puedo ganarme la salvación? ¿Puedo mantenerla para no perderla? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, dice así la palabra de nuestro Dios, y voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ya sabemos que el versículo 10 declara que como somos nueva criatura en Cristo, somos hechura de Dios. Ahora fuimos creados para buenas obras, las cuales de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí el enfoque primordial del apóstol Pablo, los hermanos de Éfeso, es confirmarlos en la fe de salvación por gracia, y dando a entender que cualquier obra solo es un testimonio que cualquier obra solo es testimonio de una salvación que ha sido entregada como un regalo, una gracia. Entonces, la primera pregunta ya se responde a partir de estos versículos. ¿Puedo hacer alguna obra para ser salvo? Y la respuesta es no. La única obra que faculta la salvación es la obra que hizo Dios a través de su Hijo, la obra de la cruz. Pero para que esa salvación sea una realidad concreta en mi vida, tienen que ocurrir ciertas cosas. Convicción de pecados, que la otorga el Espíritu Santo, arrepentimiento genuino que nace en el corazón del hombre y una fe genuina en la obra de Cristo y la persona de Cristo, que se activa gracias a la operación del Espíritu Santo, pero que nace también en nuestro corazón.
Algunos mal enfocan y dicen, el don de Dios es la fe para ser salvo. No, no, no. La fe es la llave que activa la puerta llamada la gracia. La gracia es como una puerta que se abre para acceder a Dios. Pero la llave que abre esa puerta se llama fe. Pero el don de Dios, el regalo de Dios no es la fe, es la salvación gratuita. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Entonces, no hay obra alguna a nivel humano que podamos hacer para ser salvos. Piensa un momento desde la lógica. Si fuese la salvación en base a buenas obras, como ciertas religiones, incluyendo la religión, comillas, oficial más grande del mundo, usted sabe a cuál me refiero, postula. ¿Quién cree usted que serían los que mayor cantidad de buenas obras podrían hacer? Le escucho. Bien, los ricos de este mundo. Pero ¿qué pasa cuando en Santiago capítulo 5 se nos dice que los ricos miserables, esos ricos opresores, esos ricos que se han hecho ricos y cada vez más ricos en base a producir más pobres y miserables en el mundo, van a aullar, van a lamentar como perros en su momento del dolor? No lo digo en forma despectiva, tratando de interpretar lo que Santiago, el escritor, presenta en el capítulo 5 solamente. Si fuese por buenas obras, los que tendrían la preeminencia, la ventaja para ser salvos, serían indudablemente los ricos de este mundo. Pero vemos que no es así, dado que la salvación es para ricos y pobres, porque es un regalo divino. Entonces ya tenemos respondida la primera pregunta. Ahora, tratemos de responder la segunda. ¿Hay algo que pueda hacer para ser salvo? Y quizás alguien va a decir, mire pastor, aquí hay un versículo que no lo entiendo. Y pareciera que dice que podemos hacer algo para, si no podemos acceder a ella por mérito propio, algo puedo hacer para mantenerla, para no perderla. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Escuche bien. Dice así la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si leyésemos aislado solo el versículo 12 sin el versículo 13, pareciera que la balanza se inclina a que sí podemos hacer algo para no perder la salvación. Pero cuando vemos el versículo 13 nos damos cuenta que sigue siendo don de Dios, porque Dios es el que va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Tampoco hay mérito propio en mantener la salvación. ¿Se da cuenta? Ahora, la palabra ocupaos nos está refiriendo a mantenerla. Se está refiriendo a trabajar en esa salvación. Me explico. Como ahora ya estamos en el camino de la salvación, para nosotros en tiempo presente, para Dios un hecho del pasado y que se proyecta una consumación en el tiempo futuro, lo único que pretende el Espíritu Santo en nosotros, poniendo el querer como el hacer, es que crezcamos. La palabra ocupaos tiene que ver con el trabajar, el crecimiento de nuestra salvación. No trabajar que la salvación no se pierda, sino que procurar trabajar asiduamente para que crezcamos en el conocimiento, la gracia y nuestra relación con Dios. Y esto de con temor y temblor se refiere a un crecimiento en temor reverente, lo que se denomina la madurez cristiana. Pablo en el fondo está diciendo, la salvación no depende de ti, es un regalo de Dios. No hay obra que la faculte, no hay obra que la guarde, pero sí hay algo que podemos hacer, solamente dedicarnos a crecer, madurar
espiritualmente y tener una buena relación con Dios a través de una buena amistad con el Espíritu Santo, donde mostramos un temor reverente. Y el último pasaje o versículo, para ya concluir, lo tenemos acá en Hebreos capítulo 5. El apóstol Pablo habla de la obediencia. Habla de la obediencia de los cristianos de Filipo, y les dice: mire, mientras yo estuve presente, ustedes obedecieron, perfecto. Ahora tienen que seguirlo haciendo, aún en mi ausencia. El capítulo 5, versículo 8 en adelante, pero nosotros vamos a centrar nuestra mirada en el versículo 9. Nos enseña que a través de la obediencia perfecta de Cristo también nosotros fuimos perfeccionados. Entonces dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, escúchela, de eterna salvación. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Le queda claro? Autor de eterna salvación. No está diciendo de una salvación periódica, no está diciendo de una salvación latente, no está diciendo de una posible salvación, tampoco está diciendo de una salvación esporádica, de una salvación que va y viene, que la pierdes y que la recuperas. Dice autor de eterna salvación. Entonces, a modo de gran conclusión o conclusión final, la salvación es un regalo de Dios que depende de Dios y solo nos resta crecer en nuestra relación con Dios. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.